acá un invitado de lujo, Howard Resnick, que nos visita, y le quiero agradecer por haberse acercado a nuestra facultad. Quiero agradecer al Instituto de Filología Clásica, que nos da el marco para hacer esta conferencia, y bueno, a Gabriel, parte de la cátedra, y a Rosalía, que ya va a llegar. Así que, bueno, Gabriel, ¿querés? Sí, yo también insisto con los agradecimientos. Muchas gracias. Perdón, quiero agradecerle a Rodolfo. Exacto. Es el responsable, No, yo quiero agradecer que pudo venir, que tuvo el tiempo. Todos le agradecemos a Howard. Yo le agradezco a Rodolfo. Rodolfo hizo el enlace para que esto pudiera realizarse y ya me estaba olvidando. Escucharlo él y poder compartirlo es algo muy... Bueno, gracias y gracias. Sin presión, ¿verdad? Y gracias. Bueno, entonces no voy a insistir con los agradecimientos. Hemos insistido. Voy a presentar al doctor Howard Resnick, porque por si algunos no lo conocen. Él obtuvo su doctorado en sánscrito y en estudios sobre India en la Universidad de Harvard en 1996. Actualmente es Senior Distinguished Fellow del Institute for Vaishnava Studies. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre la tradición Bhakti Yoga y sobre filosofía Vaishnava, entre los cuales está su traducción comentada de los cantos 11 y 12 del Bhagavata Purana. Actualmente se encuentra trabajando en un libro sobre las bases históricas del Mahabharata y justamente hoy nos va a compartir algunos de los avances de ese trabajo en una charla titulada Excavando el Mahabharata, historias verdaderas o ficticias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. El Mahabharata en sí es un caso, creo que ideal para estudiar el conflicto y a veces la colaboración entre dos tradiciones académicas, podemos decir. Y esas dos tradiciones son lo que yo, buscando una palabra, hay una la más vieja que se remonta millares de años atrás, es la tradición interna de la tradición sánscrita misma. Una tradición metafísica de la India que en los últimos 2 siglos llamado hinduismo, que es irónicamente la Corte Suprema de la India en los años creo que 60 tenía que decidir oficialmente qué es un hindú, porque en la India habían diferentes leyes por cuestiones de derecho. Entonces, la primera definición de un hindú es que una persona que acepta la autoridad de los Vedas. El problema es que los Vedas no mencionan el hinduismo. El hinduismo, la palabra en inglés hindú, es una cosa lingüística, fonética, porque hay un río en lo que ahora es Pakistán, que se llama, el nombre antiguo es Sindhu, que significa un cuerpo grande de agua. Sindhu, y los persas al otro lado del río pronunciaban Sindhu hindú. Y después cuando esa palabra viajó a Grecia, ellos no pronunciaban un H, así que se volvió hindú o India. Entonces originalmente la palabra hinduismo o hindú no fue una palabra religiosa, fue una palabra geográfica que se refería a las personas al otro lado del río. Y cuando los musulmanes invadieron la India, ellos trajeron esa palabra hindú y los académicos que estudian esas cosas dicen que cuando los musulmanes invadieron, llamaron hindú a todo el mundo que no era musulmano. Y además se ve también, por ejemplo, hasta los años 1600, 1700, que entre las personas, digamos que hoy en día se llaman hindús,
o sea, las personas que aceptan la autoridad de los Vedas y otras literaturas, ellos nunca usaban el término hindú como término de autorreferencia. O sea, nunca se referían a sí mismos como hindús, sino que usaban los términos únicamente cuando hablaban con musulmanes, que los llamaban de hindú. Entonces hubo un cambio cuando los ingleses derrotaron a los musulmanes, tomaron el sur de Asia, la India y hoy en día lo que es Bangladesh y Pakistán. Ellos trajeron algo peligroso para los nativos de la India que los musulmanes no tenían. Y eso es la revolución industrial y la ciencia moderna. Entonces hubo un problema en el sentido de que muchos hindús, así jóvenes, educados, inteligentes, quedaron muy atraídos a la cultura occidental por las universidades, por el ferrocarril, por la ciencia, por la medicina, por la lógica y también, y esto fue especialmente peligroso para los hindús tradicionales, quedaron atraídos por el abordaje académico más científico a la religión, o sea, y entonces eso en el siglo XIX, y eso es otra historia, no para hoy, pero solo entonces como respuesta a una amenaza cultural y religiosa que no realmente nunca se manifestó tanto con los gobiernos musulmanes, diferentes grupos de hindús, ahora como se llama, en el siglo XIX organizaron diferentes grupos y entendieron que después de 2 olas de invasión y dominación por grupos inspirados por o así una religión sectaria, una institución religiosa, que así como con esa lógica de dividir y conquistar, que los así llamados hindús tenían que unirse y presentar un frente unido contra el frente unido de los ingleses, el occidente y el cristianismo. Y por eso eso se puede rastrear muy fácilmente. Hay un libro excelente. Voy a escribir aquí. El autor es este teclado, un poco extraño para mí, William William Halfas era un erudito muy respetado, ya falleció, pero enseñaba en la Universidad de Pensilvania y escribió un libro muy importante. No sé si voy a conseguir, tal vez no vale la pena. India, este teclado es nuevo para mí. India and Europe, en que él estudia toda la relación entre Occidente y la India hasta los primeros contactos. Y entonces hubo un plan explícito por figuras como Vivekananda, como el doctor Radhakrishnan, el primer presidente de la India. Hubo un plan así de... Hubo un plan de crear un sentido, una religión. Entonces tenemos que unirnos, si no, Europa va a seducir a los jóvenes inteligentes en nuestro país. Entonces decidieron más o menos fabricar, y eso se puede, como en este libro de Halfas, se ve muy claramente cada paso de ese proceso de crear o promover, digamos, una entidad unida llamada hinduismo. Y además escogieron una filosofía oficial del hinduismo, que era la doctrina impersonalista de Shankara, con sus comentarios en Vedanta, y como los eruditos hoy reconocen, eso fue una
¿cómo se dice? La palabra distorsión total de la tradición, porque en la tradición de la India hubo varias tradiciones, de Shankara, de Ramanuja, de Chaitanya y muchos otros, los Shadarshanas, las 6 filosofías, y todo eso era una tradición completamente diversificada, con muchas tradiciones, y entonces por eso, the American Academy of Religion, la Academia Americana de Religión, me invitaron a escribir un artículo porque querían publicar una revista dedicada al tema ¿quién habla por el hinduismo? O sea que es la persona que está adentro, la persona que está afuera, ¿quién habla? Entonces, pero yo escribí un artículo que no aceptaron porque era demasiado revolucionario. Y mi título fue ¿para quién habla el hinduismo? Que por ejemplo el hinduismo, si aceptamos la idea de Dr. Radha Krishna o Vivekananda de que la filosofía oficial del hinduismo, que es una ficción histórica, es Shankara, pero algunos de los maestros más famosos de la historia de la India como Ramanuja, Madhvacharya, Chaitanya y otros dedicaron sus vidas a derrotar esa idea. Entonces, pero saltando al Mahabharata, entonces lo que yo quería decir con todo eso es que debido a ese conflicto, los primeros eruditos, primeros académicos que estudiaron la India, ingleses, por ejemplo, voy a concentrarme en los ingleses que tenían poder, ellos interpretaron la India y su literatura a través del lente del colonialismo cristiano. Y ustedes pueden imaginar quién ganó y quién perdió en ese análisis. Y tanto que, por ejemplo, el diccionario sánscrito-inglés más importante que todo el mundo critica y todo el mundo usa constantemente. No nos queda otro. Ahora tenemos un diccionario sánscrito-español publicado en 2018. Felicitaciones. Por Oscar Puyol. Sí, sí. Después Qué bien. lo podemos mostrar, sí. Sí, de Monier Williams. El punto interesante es aquí, interesante aquí es que en la segunda edición del diccionario, Monier Williams, el autor que ocupaba la prestigiosa cátedra, ustedes dicen, en sánscrito en Oxford, trató de defenderse contra mucha crítica que él había desperdiciado, mal aprovechado su cátedra, porque no hizo nada para convertir los paganos hindús al cristianismo. Porque es un doctor Bowden que patrocinó la cátedra, y él escribió en los términos de la cátedra que la persona que ocupe esa cátedra tenía que trabajar para convertir los hindús al cristianismo. Eso es Oxford. Entonces él tuvo que defenderse, no, porque con un diccionario podemos traducir la Biblia a sánscrito. Está bien, por favor, siéntese. No, nada. La fiesta acaba de comenzar. Entonces, Monier Williams, autor del diccionario, dijo, defendiéndose contra la crítica que no había usado su cátedra según los términos de la cátedra de convertir los hindús al cristianismo. Y él dijo que no, con un diccionario podemos traducir la Biblia a sánscrito, y los hindús son tan así sencillos que cualquier cosa en sánscrito aceptan como verdad. Que no era muy así gentil. Y también él dijo que podemos traducir las escrituras sánscritas y mostrar a los hindús que son
así absurdos y inferiores a la Biblia. Entonces, el Mahabharata, volviendo específicamente al Mahabharata, el Mahabharata obviamente como un texto tan importante en la historia de la India, en la categoría de itihasa o historia, iti así, en el pasado asa sucedió. Los estudios filtraron el Mahabharata a través del lente del colonialismo cristiano. Pero así como el occidente se transformó, las universidades se volvieron seculares y el punto de vista, digamos, cristiano o colonialista ya no tuvo favor en las universidades. Y por eso lo que es interesante es que el colonialismo no paró, sino en vez de colonialismo, digamos, militar o económico, fue un colonialismo intelectual. Porque el Mahabharata no podía ser bien entendido leyendo el texto y traduciendo las palabras, porque obviamente era mitología. Así que el batón, ¿cómo se dice? El bastón se pasó a los secularistas y de repente, en vez del lente de colonialismo cristiano, habían otros lentes. Yo escribí unos pocos, hay mucho más en el libro que escribí, pero como por ejemplo el lente de orientalismo, el lente de marxismo, el lente de Freud, estructuralismo, feminismo, posmodernismo. Y así con cada nueva moda, y uso la palabra, es la palabra que quiero usar, con cada nueva moda intelectual, la India quedó reinterpretada, su literatura quedó reinterpretada según la última moda, el nuevo lente, y eso es una lista muy parcial, hay decenas de lentes. Pero la idea de que la India no podía entenderse a sí mismo y el mundo no podía entender la India a través de indianos, sino que tanto los indianos como el resto del mundo solo podía entender, por ejemplo, Mahabharata, aprendiendo de académicos occidentales. Entonces, que es un concepto interesante. Y como yo dije al comienzo, que hay esos dos procesos de estudiar seriamente, podemos decir en forma académica o erudita, el texto Mahabharata y obviamente muchos otros textos. Uno yo llamo la metodología devocional, o sea, porque a través de millares de años, y no voy a entrar en el proceso de fechar la literatura que es muy problemática, el proceso occidental. Para los fieles, digamos, para usar una palabra un poco cruda, para los fieles, el Mahabharata es historia. El Mahabharata se llama a sí mismo historia y los que tienen fe en la tradición también lo llaman historia, itihasa. Los occidentales y eruditos entrenados por occidentales o con la metodología occidental lo llaman mitología. Inclusive la primera traducción de la edición crítica del Mahabharata, hecho en inglés, por lo menos soy muy anglocéntrico. La primera traducción en inglés fue Van Buitenen, un erudito famoso que estaba en la Universidad de Chicago. Y él, en su introducción a su traducción, él le da con todo, que el Mahabharata, la historia es a veces absurda y ridícula,
y se arruina con mitología y solo para dar un ejemplo. La historia básica del Mahabharata es que hubo una invasión de la tierra, que es muy Hollywood. Y que Asuras, los malos, Asuras que son los buenos y Asuras, dos grupos que son relacionados de la misma familia. Los Asuras obedecen básicamente Dharma, la ley cósmico, la ley de Dios, y los Asuras el opuesto. Entonces, sin entrar en todos los detalles, pero hubo una guerra, se puede decir, galáctica o cósmica, depende de cómo quieres interpretarlo, entre los Suras y Asuras. Los Suras ganaron con la intervención de Vishnu, que según los Vedas, en el Rig Veda, por ejemplo, el libro sánscrito más antiguo, y el comentario más antiguo sobre Rig Veda no es Sayana, sino que es el Brahmana, los dos Brahmanas asociados con el Rig Veda. Y en el Aitareya Brahmana, que es de los dos el más viejo, el primer verso, que en las ediciones es 1.1.1.1, el primer verso es que entre todos los dioses, el más alto, el más elevado es Vishnu. Entonces, y también un erudito holandés del siglo XX, Kuiper, que era muy famoso, escribió un artículo sobre Rig Veda y dijo que a pesar de que la mayoría de los versos glorifican Indra, son himnos a Indra, pero el único, como él dijo, momento trascendental en el Rig Veda es la glorificación de Vishnu, como en el verso Om Tad Vishnu Paramang Padang Sada Pashanti Surya, que los celestiales o las personas divinas siempre miran hacia la morada suprema de Vishnu. También en el Yajurveda, y cada Veda, el nombre del Veda es una descripción del contenido. Entonces Rig Veda, el Veda de los himnos, y Yajurveda, el Veda de las fórmulas que explican el significado de los sacrificios, porque todos los Vedas están, como se dice, existen para promover y explicar y facilitar la ejecución de grandes sacrificios estatales comparado con sacrificios domésticos, los Griha Sutras. Entonces, también se dice que Yagyo Vai Vishnu, que el sacrificio es Vishnu. Pero eso es, podemos hablar por horas sobre la teología así en eso, pero entonces para los fieles o para los que aceptan la tradición, el Mahabharata es historia. Y también, como dice el Chandogya Upanishad, Itihasa Puranancha Panchamo Veda Uchate, que las historias, Itihasa y los Puranas, otro género de libros con historias antiguas, son el quinto Veda. Entonces el Mahabharata tiene un estatus muy importante y ese concepto de que hay seres superiores, que seres malos invadieron la tierra, tenía una estrategia muy inteligente para no incurrir, ¿eso es español? Incurrir. Mala karma, iban a literalmente heredar la tierra, nacer como hijos de grandes reyes y heredar grandes reinos. Entonces, los devas también se presentaron a través de lo que el Mahabharata llama de angshas, avatar en angsha, que representantes, o sea que los devas dieron su poder a otros seres para representarlos. Entonces, yo menciono todo eso porque es la historia básica de Mahabharata, y la Mahabharata que
debo decir algo sobre el texto. Tanto los eruditos modernos, casi todos, como grandes acharyas, grandes así profesores de la India como Madhvacharya, que escribió un libro sobre Mahabharata, Mahabharata Tatparya Nirnaya, que significa averiguando el significado de Mahabharata. Lo escribió hace 800 años aproximadamente, y él dice que el texto sánscrito que él tuvo hace más o menos 800 años, él dice que es completamente corrupto, un texto corrupto. Entonces, voy a hablar también del texto, pero sin embargo, entonces voy al texto, el texto mismo. En el siglo XIX, un poco antes, eruditos occidentales tuvieron mucho éxito en formular lo que ellos llaman de ediciones críticas de textos greco-romanos y también el Nuevo Testamento. Y hay un proceso académico de criticismo de texto, no sé cómo se dice en español. Crítica textual. Sí, crítica textual, gracias. Crítica textual, de comparar todas las ediciones, o ellos dicen recensiones del texto que sobreviven, y tratar de averiguar el texto original, o si eso no es posible, el texto más viejo. Entonces se formó un equipo de grandes sanskritistas que decidieron tratar de aplicar esa metodología con el Mahabharata para averiguar el texto original. Y el editor en jefe del proyecto fue Vishnu Suktankar. Yo voy a parar de escribir porque no lo hago muy bien. Vishnu Suktankar. Y él escribió una introducción cuando publicó el primer volumen. Fue publicado desde Bhandarkar en Pune, en la India, Bhandarkar Oriental Research Institute. Y él escribió una introducción famosa que él llamó la Prolegomena. Y en esa introducción al texto crítico, edición crítica, él dijo algunas cosas muy pesadas. Entonces quiero compartir esto para mostrar las conclusiones que él saca. Primero él dijo que, lo siento mucho amigos, pero no es posible hacer lo que los eruditos hicieron con textos greco-romanos y el Nuevo Testamento. No es posible recuperar, él usó la palabra alemana, Urtext, el texto original, simplemente no es posible. Y él dijo, primera cosa que él dice, que la primera cosa que quiero aclarar, que esto no es el texto original de Mahabharata, que no se puede recuperar. Él dice, lo único que puedo decir es que el texto más viejo que podemos recuperar a través de los métodos de crítica textual. Sí, crítica textual. Sí, y él dijo, eso es todo lo que puedo decir del texto. Pero dijo otras cosas. Así, y una cosa que dijo a mí me parece un poco aventurera. Él dijo que probablemente no hay un texto original. Probablemente no hay así que no fracasamos, sino que porque no hay un texto original. Y después él fue más allá y dijo, y qué bien que no hay un texto original, o qué bien, porque él dijo que, es muy interesante, él dice que una sociedad como la India, que es una sociedad que está progresando, evolucionando a través de los siglos, también necesita un texto nacional que acompaña
es evolución y el texto también evoluciona para, así en cada siglo, en cada época histórica, darles a los hindús lo que necesitan. Y un concepto interesante. Y él dijo que así el hecho de un texto constantemente cambiándose, y dijo que tal vez nunca hubo un texto original. Tal vez simplemente fue una serie de tradiciones orales que en cierto momento se juntaron, algo así. Yo menciono todo eso porque para los, no quiero decir fieles, que parece un poco antiintelectual, pero para, digamos, las personas en la India principalmente, y también hoy en día en otros lugares con globalización, hay muchas personas en otros lugares que toman muy en serio esa literatura. Esa interpretación de Vishnu Suktankar fue un poco, no quiero decir ofensivo, pero, y sin duda muchos pensaron así, pero muy fuera del punto, o sea, que no entendió para nada. Entonces, para dar un contraste, voy a dar otro ejemplo de una persona que 750 años, por lo menos antes de Vishnu Suktankar, dio una crítica más pesada que los académicos. Madhvacharya en su libro, que él dijo que el texto es completamente corrompido y que la mayoría de los versos originales ya se perdieron. Y así que su crítica es casi más pesada del texto, pero él tiene una solución o una conclusión muy diferente. Y antes de explicarlo, más un punto, que la primera evidencia que tenemos del reconocimiento de estudiosos dentro de la India, dentro de la tradición espiritual, la primera evidencia de un reconocimiento de problemas serios en la transmisión de textos a través del tiempo, viene del Mahabharata mismo. Porque como sabemos, el núcleo espiritual del Mahabharata es Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Y en Bhagavad Gita, en el capítulo 4, Krishna dice, Sri Bhagavan Uvacha, Imang vivasate yogam proktavanaham abhiyam, que yo enseñé este yoga, que en ese contexto es siempre interpretado como ciencia espiritual. Imang vivasvate yogam proktavanaham abhiyam vivaswan manave praha manarik swakave bravit, que yo enseñé esta ciencia espiritual a Vivaswan, que es como el, no sé, primer ministro del sol. A Vivaswan manave praha, Vivaswan se lo enseñó a su hijo, Vaivasvata Manu, y Manu Swakave Bravit, y Manu se lo enseñó a su hijo Ishwaku. Y ahí Krishna dice, eso es el primer verso del capítulo 4, y después dice que evam, así, evam parampara praptam imam, así esta enseñanza fue recibida a través de un proceso que él llama, Krishna llama parampara, o sea, literalmente sucesión. O sea que un maestro enseña a su estudiante, que se vuelve el próximo maestro, que le enseña a su estudiante, así, parampara. Evam parampara prapti imam rajasayobidu, y los reyes y sabios, o los reyes sabios, lo entendieron así. Pero, sakale neha mahata yoga nasta parantapa. Pero, esa ciencia espiritual, kalena,
a través del tiempo, Mahata, mucho tiempo, Sakala Neha hija en este mundo, Sakala Neha Mahata Yoga Nasta, la ciencia se perdió. Entonces, a mí me parece interesante porque es el primer reconocimiento, creo que por lo menos en esta tradición tenemos, que en Bhagavad Gita misma, que está dentro del Mahabharata, que los textos se pierden a través del tiempo y tienen que ser resucitados. Un punto interesante sobre la antigüedad de Bhagavad Gita, que obviamente dentro de la tradición de Bhagavad Gita, los que lo aceptan como autorizado, ellos ponen una fecha mucho más vieja. Y voy a hablar un momento sobre la fecha del Mahabharata. Normalmente lo que, por lo menos en círculos académicos, casi siempre se enseña que Bhagavad Gita es más reciente que el budismo porque en el capítulo 5 de Bhagavad Gita encontramos varias veces el término Brahma Nirvana, o sea, Nirvana o liberación de la corriente de samsara, nacimiento y muerte, en Brahman. Porque la palabra Nirvana gramáticamente es negativa, o sea, sin vana. Y vana, claro que es esa corriente de nacimientos y muertes, y de liberarse de vana es nirvana. Un concepto negativo, no negativo en el sentido de malo, pero técnicamente un concepto negativo de deshacerse de algo. Y con el término Brahma se vuelve un término positivo, o sea, no solamente de quitarse o liberarse de vana, pero también de liberarse dentro de algo positivo, esa verdad Brahman, que es el tópico de Vedanta, ¿verdad? Que es Brahman. Entonces yo participo en una, ¿cómo se dice? Discussion group, grupo de discusión académica, que es Indología. Entonces, una vez yo presenté una pregunta a ese grupo de grandes eruditos y les dije que todo el mundo dice, porque casi todo el mundo dice, que Bhagavad Gita debe ser más reciente que el budismo porque usa el término nirvana. Entonces yo dije que lógicamente hay tres posibilidades. No históricamente, pero lógicamente hay tres posibilidades. Que Bhagavad Gita tomó la palabra de los budistas, que los budistas tomaron la palabra de Bhagavad Gita, o las dos líneas simplemente usaron la palabra independientemente. Ahí yo pregunté, ¿qué evidencia concreta, evidencia sólida tenemos que Bhagavad Gita tomó el término del budismo? Es una conferencia con centenares de profesores y al fin y al cabo nadie dijo nada. Porque nadie sabía por qué todo el mundo enseñaba esa idea y nadie sabía por qué. Bueno, hay muchas anécdotas así. Entonces yo menciono eso porque el concepto dentro de la tradición Vaishnava, tradición Sanatana Dharma, de que Bhagavad Gita es mucho más viejo, no es simplemente un caso de, digamos, de un concepto religioso, pero preacadémico. Y si puedo seguir en esa línea por un momento sobre la fecha. Muchas fechas se dan sobre cuándo los eventos. Bueno, primero la pregunta es si el Mahabharata, que se llama, que la tradición lo llama de itihasa, historia, si realmente es historia
o simplemente fábula o mitología. La tradición está muy fuerte en ese punto, no es historia. Y entonces, si realmente es historia y sucedió, ¿cuándo sucedió y qué evidencia tenemos que sucedió? ¿O será que es simplemente prehistórico en el sentido que más allá del horizonte historiográfico? Hay un caballero, bueno, hubo un caballero que se llamaba, así como dicen en películas mexicanas de cowboys, te amabas. Pero hubo un gran científico, Aryabhata. Aryabhata es interesante porque es uno de los fundadores de trigonometría. O sea que es un tipo bastante listo. Él, inclusive los términos que se usan en trigonometría, por lo menos en inglés, como sine, cosine, esas cosas son traducciones de sánscrito de Aryabhata. En la India hay universidades con su nombre y hay cuerpos celestiales en la astronomía con su nombre. Es una persona importante. Astrónomo, matemático, y él decidió hacer lo que se llama astroarqueología. En este sentido, ya que en las culturas antiguas, no importa que sean así de la India o greco-romanas o lo que sea, o en otras partes del mundo, tomaron astrología muy en serio. Y obviamente para hacer astrología precisa, tienes que hacer astronomía. Porque si la astronomía está fuera de foco, la astrología será incorrecto. Entonces, Aryabhata estudió las descripciones del cielo nocturno, descripciones que se dan en los textos, porque, por ejemplo, él se fijó en la batalla de Kurukshetra, la gran batalla de Kurukshetra, que es el clímax en un sentido del Mahabharata, y hay muchas descripciones de las estrellas y posiciones astronómicas y todo eso. Y se hizo la pregunta, ¿cuándo será que el cielo nocturno fue así? Ahora se puede decir que ya que en tradiciones, no puedo decir tradicionales, pero en culturas tradicionales, vamos a decir, ellos, para el progreso humano, ellos siempre miraban hacia el pasado. La idea de mirar hacia el futuro para un mundo mejor o progreso es algo muy nuevo. Eso es solamente después de la Revolución Industrial. Y antes de eso, por ejemplo, en el mundo judeo-cristiano, se miraba hacia el jardín de Edén. Que si uno quiere progreso, perfección, tenemos que volver a Edén. Y mismo, por ejemplo, en el mundo greco-romano, podemos ver autores como Hesiod, ¿verdad? Días y trabajos, no sé cómo se traduce en español. O Homero. Homero y Hesiod están de acuerdo con la India, que todos ellos hablaban lenguas indoeuropeas, que es otro punto. Pero todos ellos están de acuerdo que el mundo era mucho mejor. Y después se va degradando en 4 edades o 4 eras. O sea, los yugas, obviamente, en sánscrito. Entonces, entonces eso de mirar hacia el futuro es nuevo. Todo el mundo miraba hacia el pasado.
Como en la India, ellos quieren Ram Raja, otra vez el reino de Rama y todo eso. Entonces, Aryabhata estudiaba el cielo nocturno y decidió que la batalla de Kurukshetra sucedió aproximadamente ahora sería 5.125 años aproximadamente. Y ahora se puede decir, yo mencioné sobre mirar hacia el pasado, porque obviamente se podría decir que en una cultura que glorifica, que valoriza el pasado, no el futuro, obviamente se puede dar prestigio a una obra, digamos, que se dice histórica, pero es mitología, pero para prestigiar esos eventos, uno los coloca muy en un pasado muy remoto, porque en cuanto más antiguo, más prestigioso. El problema es que eso no era posible, por el siguiente. Hay un fenómeno astronómico que se llama precesión. O sea que básicamente, ¿cómo se dice? ¿Zodíaco? Zodíaco gira, en un sentido del punto de vista del observador, gira en el cielo nocturno una vez por año. El problema es que no es exactamente un año. Y por eso, con tiempo, así con el pasar de los siglos, los cálculos astronómicos que son esenciales para la astrología se vuelven cada vez más incorrectos. Ese mismo problema sucedió en Europa. Es por eso que lo que nos enseña normalmente en las escuelas seculares, que el Vaticano pidió a Copérnico que resolviera el problema, porque los cálculos de días santos en la iglesia romana eran cada vez más incorrectos, aproximados, y eso era un problema, que el Vaticano ya no podía calcular correctamente los días santos. Y el problema fue eso de precesión, porque el Vaticano, antes de Descartes, usaba astronomía de Ptolomeo. Y entonces Ptolomeo hasta Copérnico, estamos hablando de buscar aproximadamente 1300 años o algo así. Pero de Aryabhata hasta la batalla de Kurukshetra es más que el doble de eso, según los cálculos. Entonces, si el Vaticano no podía más calcular con precisión exactamente los días santos, el doble de tiempo sería doblemente imposible para Aryabhata inventar una fecha para la batalla de Kurukshetra. Entonces él dijo hace 5.125 años, ahora sería aproximadamente. Y tenemos otra cosa. 100 años después de Aryabhata, en otra región de la India, una región que no hay prueba de que hubiera contacto entre esa región y Aryabhata, más o menos creo que en Madhya Pradesh, en la India, que un rey, Pulakeshin, que significa como cabello muy bueno, Pulakeshin el segundo, mandó un poeta escribir algunas líneas glorificándolo. Los reyes son así, son los narcisistas originales. Entonces mandó escribir algo así. Y también mandó que ese poema glorificando que fuese, ¿cómo se dice? Grabado en piedra. Sí, en piedra. Y esa piedra sobrevive, lo tenemos. Y lo que es interesante es que para fechar ese evento del monumento al rey, el poeta dice que estoy escribiendo esas líneas exactamente tantos años
después de la batalla de Kurukshetra. Y si calcula, es muy fácil calcular porque sabemos cuándo eso fue hecho, y resulta que la fecha es casi exactamente lo mismo que Aryabhata. Pero la próxima pregunta sería, entonces, si hay una fecha antigua así, y todo Bhagavatam, el Bhagavad Purana y Mahabharata, todas esas escrituras dicen que Kali Yuga empezó exactamente en el momento que Krishna salió de este mundo, pero ¿y dónde está la arqueología? Ese es otro problema. Si realmente hubo una gran civilización con ciudades como Dwarka, Hastinapura y otras ciudades, ¿dónde están los remanentes arqueológicos? Me puse a estudiar eso y hay un problema con arqueología en la India. Hay el ASI, Archaeological Survey of India. El problema es que según, por ejemplo, una arqueóloga, tengo su nombre en mi papel, pero de la Universidad de Alabama, ella que se ha dedicado por muchos años a arqueología en India, y dice que ella está convencida que más del 90% de los remanentes arqueológicos nunca fueron investigados. Y hay una serie de problemas por los cuales arqueología en la India es la arqueología del infierno, como se puede decir. Primero, que a diferencia de otras grandes ciudades o civilizaciones como en Mesopotamia, la India fue constantemente, continuamente ocupado, habitado. Así que, y no era costumbre de ellos, y la costumbre de preservar cosas antiguas no se percibe en la cultura. Simplemente no era la cultura que tenemos ahora de dar un valor extremo a monumentos, edificios, palacios o cualquier cosa muy antigua y de preservarla como monumento a la historia. Y eso tiene se puede especular porque la India en un sentido tiene un concepto, no sé cómo describirlo, la cultura extrahistórico, fuera de la historia. Y eso también se puede explicar porque antes de la revolución industrial, que fue la aplicación de la revolución científica, el mundo básicamente no cambiaba por millares de años. O sea, dinastías cambiaron o religiones cambiaron, pero la parte material, cómo se construían edificios, armas, herramientas, casi no cambiaba por millares de años. Además, la India es tal vez la única civilización importante de muchas personas del mundo que todavía preserva una cultura que se remonta a millares de años. En Italia, por ejemplo, no adoran a Júpiter o esta persona. En Grecia no es que adoran a Zeus o Hera. En la India todavía tienen, en un sentido, con obvias modificaciones obvias, pero básicamente la misma civilización. Y por eso lo que se transmitió mismo en la era más moderna es un tipo de una civilización fuera del tiempo. Una civilización fuera del tiempo. Y no preservaron. Y además, muchas invasiones, sabemos de las muchas invasiones del sur de Asia. Los musulmanes, por ejemplo, Mohammed de Ghazni, su secretario, ¿cómo se llama? Al-Biruni. Creo que Al-Biruni, secretario de Mohammed de Ghazni, dijeron que ellos tenían un proyecto explícito de destruir la cultura indígena de la India.
que no solo pagana, pero adoraban ídolos y muchos otros pecados. Así que hubo un plan sistemático de destruir la evidencia física de edificios, templos de esa cultura. Además, lo que no fue destruido fue continuamente habitado, y si jugamos ahora con esa fecha de 5,000 años, es mucho tiempo. Y las cosas son recicladas. Y otra cosa, que en la India, arqueológicamente, uno de los procesos más importantes es de investigar, ¿cómo se dicen? Tumbas. ¿Verdad? Por ejemplo, las pirámides de Egipto son tumbas de lujo. En la India el proceso fue cremación. Así que una de las herramientas más importantes para arqueología casi no existe en la India, de investigar tumbas. Otra cosa que la India sufrió o disfrutó de algo, una explosión demográfica. La población de la India hoy en día es tal vez entre 10 y 15 veces más que la India hace 120 años. Entonces, un aumento demográfico de 1000% es muy pesado. Y entonces voy a dar un ejemplo del problema. Y además la arqueología en la India no recibe mucha ayuda del gobierno. Porque si ustedes conocen la India, saben que es un país que en los últimos siglos, y más en el último siglo, da muy poca importancia a las ciencias humanas. Muy poca importancia a las ciencias humanas. Y todo yo recuerdo que un joven, sus padres eran de la India y vivían en Houston, y él quedó inspirado con nuestros proyectos e institutos y quería ser indologista. Y su madre dijo, y aparentemente era serio, que si él estudiara indología en vez de hacerse un doctor, ella se suicidaría. Así que ahora es un médico. Así que, y también en la India, voy a dar un ejemplo de Rakhi Garhi. Tal vez puedo tratar de escribir más una cosa. H-I. Rakhi Garhi es un sitio arqueológico en la India, algunas horas como se dice, noroeste de Delhi. O sea, casi aproximadamente en el centro geográfico de los eventos del Mahabharata. Rakhi Garhi es importante por varios motivos. Primero, que es el primer lugar en la India donde los científicos consiguieron reconstituir ¿cómo se dice? ¿Genoma? ¿Ah? ¿Genoma? Una genoma. Y el hecho de que ha sido casi imposible reconstruir genomas en la India también es una indicación de los problemas terribles de arqueología, cremación y todo eso. Pero finalmente, en un área geográfica de tanta población, de tantos milenios, y finalmente, recientemente, consiguieron Rakhi Garhi reconstruir un genoma que tenía más de 400 años, tal vez 5,000 años, tal vez hasta el tiempo del Mahabharata, según Aryabhata y otros. Entonces eso fue declarado un sitio arqueológico de suprema importancia, pero de poco efecto, porque hay un instituto, lo tengo en mis libros, pero hay un instituto, un grupo sin fin de lucro que
monitora sitios arqueológicos de alto valor que están en peligro. Iraqi Gargi tuvo el honor de entrar en la lista de los finalistas, uno de los sitios arqueológicos en el mundo más valiosos y más amenazados. ¿Y por qué? Por un lado, el ASCE, Archaeological Survey of India, declara que es un sitio arqueológico de suma importancia y pone una cerca. Y los, ¿cómo se dice? Finqueros, farmers, campesinos de la India simplemente derruban así la cerca y aran la tierra en un sitio, en uno de los sitios arqueológicos más importantes de la India. Además, cuando se descubre un artefacto, lo roban y lo venden. Así que si vas a los pueblos alrededor de Iraqi Gargi, puedes comprar así souvenirs turísticos que pueden tener millares de años de edad. Es un caos. Y esa metodología chocante de arqueología, y eso con menos de 10% de la India, o sea, más del 90% de la India nunca fue excavado. Por eso me parece que la arqueología en la India es suerte. Así que mi conclusión estudiando todo eso, después voy a parar antes de que me saquen por la fuerza, pero mi conclusión fue que simplemente por medios académicos no es posible. Se puede aprender mucho y se ha aprendido mucho de valor, pero en última instancia no se puede decir con certidumbre, no se puede decir primero si los eventos de Mahabharata sucedieron, si es historia o simplemente mitología. Los procesos académicos modernos simplemente no pueden decir. En ese sentido es prehistórico. Y también, si es histórico, no pueden decir cuándo sucedió. Y mismo si no es histórico, mismo si uno piensa que es mitología, no se puede decir cuándo empezó esa mitología. Así que es una pesadilla. Y Sócrates, en su autodefensa ante el tribunal de Atenas, ¿cómo se llama ese diálogo? Apología. Sí, apología, sí, claro, por supuesto. Sócrates cuenta que el oráculo, ¿se dice oráculo? Sí, oráculos. Sí, en este caso era una sacerdote, que todavía sería oráculo, una sacerdote. Sí, la sacerdotisa del oráculo. Sí. En la isla griega de Delphi había un templo a Apolo. Y entonces personas venían de todas partes de esa región para hacerle una pregunta a Apolo a través del oráculo, que es una sacerdotisa. Estoy aprendiendo, ¿verdad? Una sacerdotisa. Entonces alguien preguntó quién era el hombre más sabio de Atenas, y el oráculo dijo Sócrates. Entonces Sócrates dice en su autodefensa que, bueno, yo no sé por qué lo dijo, porque qué sé yo. Y él dijo que si soy sabio es únicamente porque, a diferencia de muchas otras personas, yo sé lo que no sé. Así que una de las virtudes de Sócrates fue que él sabía lo que no sabía.
Y si queremos saber sabios como Sócrates, sí sería bueno entender que por lo menos del punto de vista académico no sabemos. Y tenemos la tradición, digamos la tradición fiel o no sé cuál palabra o tradicional. Y el punto de vista, la epistemología, que allá entraríamos en otro tema que no tenemos tiempo, pero en la introducción a la reconstrucción que estoy haciendo del Mahabharata, yo hablo sobre la epistemología de la tradición, porque filosofía es como psicología. Uno puede decir que no estudio psicología, pero sin embargo esa persona tiene una psicología. El hecho de no estudiarla no significa que uno no tiene una psicología. Así mismo, filosofía es igual. O sea que uno puede no estudiar filosofía, pero todo el mundo tiene una filosofía. Porque sin un sistema de valores sería imposible ser un agente en este mundo, en el sentido filosófico, de ocuparse en actividades intencionales y conscientes. Poco redundante, intencional y consciente, pero... Entonces, así mismo, podemos fácilmente descifrar o podemos analizar cuál es la epistemología académica, la epistemología más allá de metodología, porque una metodología siempre está basada en una epistemología y una epistemología siempre indica una ontología y bueno, ahí paro. Pero creo que obviamente no le puedo entrar ahora. Pero muchas gracias. Gracias, señora. Tenemos... Aplaudimos. ¿Hay tiempo para preguntas? Hay tiempo para preguntas, por supuesto. De hecho, es parte de este momento de compartir y escucharlo. Muchísimas gracias. Fue muy interesante. Y bueno, podemos hacer preguntas. No sé si alguien quiere romper el hielo. Sí, adelante. Sí, usted estuvo hablando acerca de la forma de contar registros de un hecho. Se refirió a los registros arqueológicos, principalmente, astrológicos, pero también hay una forma muy interesante de tener registros que es la lingüística, o también los aspectos filosóficos que se pueden ver reflejados en otras culturas, que no es casualidad que haya algunos resabios, ya sea filosóficos, en otras culturas o lingüísticos. ¿Qué hay con respecto a eso para poder determinar algún tipo de antigüedad? Sí, gracias, buena pregunta. Hay dos académicos que son muy conocidos por haberse dedicado a preguntas así, para tratar de desambiguar, no sé si es español, desambiguar. ¡Wow! Así Aprovecho para felicitarlo por eso. Brillante. Desambiguar así la pregunta indoeuropea y muy brevemente esa controversia, esa materia, ese escándalo así de los estudios indoeuropeos surgió y uno de los eruditos más respetados que escribió un libro llamado En busca de del origen de los indoeuropeos, un viejo amigo mío que vino aquí, que es Edwin Bryant, y él también vino aquí, y hay otro que se llama, se me olvidó su nombre, no por edad, y, pero ellos concluyeron que no se puede.
la parte lingüística, por ejemplo, el hecho de que, como Sir William Jones en 1790-96 por ahí, dio una conferencia en la Sociedad Orientalista de Calcuta, que es la capital de los ingleses, y reveló una cosa que chocó, perturbó mucho a los europeos, de que el sánscrito es miembro de la familia, porque toda la justificación del imperio, del colonialismo, era obviamente el racismo, que la raza superior tiene que salvar a las razas inferiores de su propia ignorancia y civilizarlos. Entonces es como un jefe del Ku Klux Klan que descubre su bisabuela era una esclava negra o algo así. Entonces, porque si ustedes conocen ese, no sé cómo se dice en español, esa famosísima pieza de teatro y película, My Fair Lady, ¿cómo dicen? Sí, ¿cómo se llama? Mi bella dama. ¿Ah? Mi bella dama. Mi bella dama, sí. Y allí en Mi bella dama, y me gusta George Bernard Shaw porque era un militante de derechos animales. Pero George Bernard Shaw, en esa pieza se ve cuán importante era la lengua, cómo uno hablaba. Uno se demarcaba, uno se posicionaba en la jerarquía social según su lenguaje. Y no es un concepto nuevo. El Rig Veda dice que personas civilizadas, aryas, son conocidas por cómo hablan, su lenguaje. Entonces, descubrir que una raza inferior en un país primitivo, idólatros, ¿ah? Sí, idólatras y no blanco y no cristiano y todo eso, pero tenían una lengua más sofisticada que las lenguas europeas, era una crisis inmediata. Y ahí se lanzó la pregunta, ¿cómo es que lingüísticamente nosotros, la raza superior, los europeos, estamos en la misma familia lingüística? Porque eso indica la misma familia cultural y tal vez, horror de horrores, la misma familia genética. Entonces eso lanzó el problema y en la materia de los indoeuropeos. Y los europeos estaban completamente decididos que no seremos, bajo hipótesis alguna, no seremos de la India, o sea, no vinimos de la India. Sino que el Rig Veda, sabían que el sánscrito es muy sofisticado, muy impresionante. No solamente la lengua, sino la literatura. Entonces, obviamente debe ser el caso que personas blancas escribieron ese libro, después, o primero que invadieron la India, pero esa hipótesis resultó absurdo. Entonces que inmigraron y llevaron con ellos esa cultura, pero cometieron un error fatal. Se casaron con los nativos o las nativas y así perdieron su superioridad de raza. Entonces, por eso los ingleses y otros europeos que competían con los ingleses, conquistando la India, no estaban realmente invadiendo, sino que estaban salvando sus hermanos y hermanas arios, así de su contaminación causada por intercasamiento. Eso fue, y después cuando el racismo, después de Hitler, el racismo no era tan popular. Así que surgieron otras teorías. Y finalmente, es como se dice, que decidieron cortar por la mitad, dar la mitad del pastel a los no blancos y la mitad del pastel a los blancos. Y pusieron the homeland. ¿Cómo se dice homeland? Madre patria.
Sí, patria de origen. Sí, patria, sí. Tierra de origen. Madre tierra, patria de origen. Sí, justo en el medio entre la India y Europa. Sí. Entonces, los indios no querían saber de eso. Nosotros somos de aquí, somos de la India y la evidencia genética los favorecían, porque no había ninguna evidencia, en ningún momento histórico de una inmigración o invasión, nada así, de un grupo significativo con códigos genéticos diferentes de los indios. Pero entonces, un debate, y todo ese problema es ese conflicto de culturas, la ex colonia india y los ex colonialistas y los académicos occidentales luchando para mostrar que sus metodologías y conclusiones todavía eran superiores y todo eso. Entonces, cuando se estudia todo, inclusive la parte lingüística, que es importante, hay la parte arqueológica, lingüística y muchos otros componentes, pero los mejores eruditos que son objetivos, todos concluyen, como Edwin Bryant, que no se puede decir. Entonces la parte lingüística también no es conclusiva. Con respecto a los lugares del sector de Vrindavan que fueron recuperados en cuanto a posiciones geográficas, lugares donde Krishna determinó distintos pasatiempos, ¿eso está constatado de alguna manera científica, arqueológica? Yo creo que no es, ¿cómo se dice? Problematizado. No, así, o sea que no hay mucha protesta de los eruditos occidentales sobre la posición donde está Vrindavan y otros lugares. No es algo muy contestado. Sí, señor. Muchas gracias. Ante todo, realmente una sorpresa que a las 2:30 de la tarde, como no tenía preparado para escuchar una conferencia de inglés, luego del almuerzo, escuche semejante castellano. Gracias, señor. Muchas gracias por eso. Y gracias por la conferencia también, por supuesto. Volviendo a la cuestión arqueológica, usted mencionaba a Rakigarhi, un sitio que es contemporáneo de otros, no tanto en la India, ¿no? Total, Toravilla, Iguala, como particularmente del lado de Pakistán, ¿no? Sí. Ciudad del Harappa, ¿no? En general se los enfoca como parte de una misma cultura arqueológica, Sí, sí. y por tanto más o menos contemporáneos en términos de una cierta sincronía, que no lo llevan al 5000 antes de Cristo, o 5000, 3000, Sí. 2600 antes de Cristo, serían 4600. Pero digo, enfocaría a Rakigarhi en el marco de las civilizaciones así llamadas del Valle del Indo. ¿Usted piensa que lo que menciona el Mahabharata refiere también al campo del Valle del Indo? ¿O es digo, ¿Se refiere a...? los textos sagrados del Mahabharata refieren a la historia de Mohenjo-Daro de Harappa o no? ¿O son posteriores? Por ejemplo, Sí. Vamos a decir así, la civilización del Ganges. Sí, buena pregunta. Muy buena pregunta. Por sorpresa, no se sabe. Sí, y porque lo que tenemos son, no sé cómo decir en español, sellos. Los sellos de piedra. Sí, los claro. sellos. Y son sellos, son de ¿cómo se dice? De clay. Arcilla. Arcilla, sí, y con pictográficos, o sea que hay diferentes animales, o se dice que hay un Shiva, Pashupati, el señor de los animales, y se dice, también se encontró uno de esos sellos en Dinamarca, que es interesante, pero el problema es básicamente que no hay una piedra roseta.
Y varios académicos prominentes se metieron a la tarea de descifrar y hasta algunos declararon sí, pero el mundo académico nunca aceptó que realmente, y en la ausencia de una otra lengua, alguna cosa que sobre yo que es bilingüe, y ni como mi profesor en Harvard, así profesor amigo Witzel, como él dijo, que ni sabemos que es una lengua. Porque, por ejemplo, sabemos que hace mucho tiempo hubo comercio vigoroso entre la costa occidental de India y Pakistán, que era todo la misma cosa, y el Medio Oriente, el Golfo Persa y todo eso. Hubo mucho comercio. Así que es posible que los sellos sean simplemente, no sé, en inglés, tokens. Sí. Y es interesante porque las personas que, como Edwin Bryant escribe, y Mallory es el otro, yo sabía que todavía soy lúcido, que Mallory es el otro erudito que escribió un libro de mucha influencia sobre el problema indoeuropeo. Y entonces la India y Pakistán, pero como las personas que favorecen una tierra madre en la India, como el origen de esa civilización, ellos dicen que tenemos una civilización sin, no recuerdo, bueno, antes de regarla, si no voy a seguir, pero tenemos una civilización sin edificios, o sea, como la civilización del Mahabharata, pero con literatura, y tenemos otra civilización con los edificios y sin la literatura. Entonces, ¿por qué no combinarlos? Y ahí tenemos una civilización con edificios y también literatura. Muchos concluyeron que han descubierto el río Saraswati, que es otro tema, por, ¿cómo se dice?, fotografía de satélite. Porque básicamente, si ustedes saben que India es como un diamante, la forma, entonces ahí en la punta del diamante, por las Himalayas, las montañas, antes mucha nieve, glaciar y mucha agua. Entonces, el agua que va por la situación topográfica al oriente, y hay muchos ríos como Ganga, como Yamuna, y por la situación topográfica, las aguas que fueron para el oeste, así fueron para Pakistán, básicamente, lo que ahora es Pakistán. Y en el Rig Veda, el río más importante no es Ganga, es Saraswati. Y además, todos los eruditos más o menos aceptan que la civilización descrita en el Rig Veda es la parte noroeste, del noroeste de la India. Así que también Harappa, Mohenjo-Daro y millares de otros sitios están en ese noroeste y también fluía el río Saraswati. Así que se dan argumentos, ¿no? Se dan argumentos y no se puede descartar la posibilidad que era védico, pero tampoco se puede comprobar que era. Y ahí está. Me sorprendo que yo sé estas cosas. Sí. Muchas gracias. De nada. Por su excelente charla. Le quería preguntar aproximadamente de cuántos versos se compondría el Mahabharata y dónde, según sus investigaciones, comienza. Porque algunas versiones nombran a Santanu con el encuentro con Ganga, otras a Milka. Sí. Primero que el número de versos no es... Yo no soy la primera persona que conto los versos. Se dice que hay 100,000. Es interesante que la Enciclopedia Británica dice que
por lo menos 80% de los, digamos, 100,000 aproximadamente versos, por lo menos 80% no describen la historia principal. Así que el Mahabharata se volvió mucho tiempo atrás como una enciclopedia védica que incluía todo. Y yo siempre tengo esa imagen en mi cabeza, no sé por qué, de esas ollas enormes de hierro en Europa oriental y que hacían esas sopas que duraban todo el invierno y todo miembro de la familia que pasaba podía tirar algún vegetal en la sopa. Entonces Mahabharata, por ejemplo, solo las instrucciones de Bhisma en el lecho de flechas son una buena, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero no es menos de 30% del libro. Y los brahmanas aprovecharon para incluir cualquier cosa. Por ejemplo, Bhisma, están así en la cama de flechas, preparándose para dejar el mundo y recordando todo lo que sucedió en su vida. Y da un discurso sobre en tal día, según astrología, si es mejor dar como regalo para un brahman este tipo de semilla o o sea, una cosa súper técnica. Y eso no es lo que una persona habla cuando está muriéndose en un campo de batalla. Así que, sí, yo estoy... Además de eso, mismo según el Mahabharata, mismo en tiempos antiguos, para mucha gente era demasiado largo. Entonces Vyas mismo, que es el autor así, no sé, sagrado del Mahabharata, hizo una versión, ¿cómo se dice? Abridged? Abreviada. Una edición abreviada, porque millares de años atrás, aparentemente, mucha gente no quería leer algo tan largo. Y también en mi reconstrucción empiezo con la historia de Vasu, del rey Vasu. Y el Mahabharata dice que algunos sabios comienzan allí. Porque la historia que es 4 generaciones antes de los Pandavas y Krishna. Y su nieto es Vedavyasa a través de Satyavati. Y su otro nieto es Jarasandha, el gran demonio de la historia. Así que hay muchas cosas interesantes. Pero con Vasu estamos en la historia central. Y por eso comienzo allí. Y aparentemente desde el comienzo del Mahabharata mucha gente no quería un libro tan grande. Y también se dice, porque las historias que no están relacionadas directamente con la historia central son llamadas upakhyanas. Akhyanas es narración y upakhyanas, narraciones secundarias. Y también se dice en el Mahabharata que hay sabios que recuentan, ¿eso es español? Que recuentan la historia sin los upakhyanas, que ahora son 80% del texto. Entonces alguien tenía sentido común, ¿no? Millares de años atrás. Sí, también me permito... por favor. Que también eso nos da la pauta de que hay varios Mahabharata, no es el Mahabharata que tenemos a partir de una edición crítica que fija un texto, sí, sino diferentes versiones más largas, más breves, que de sí, hecho sí, circularon, ¿no? Sí, es una tradición. Es una tradición, no es un texto en el sentido de un libro sí, que uno tiene ahí en la mano. Sí, sobre eso, la división, porque hay ediciones regionales que se comparan, y la división más significativa, como todo en la India, es entre el norte y el sur. Y además, y el sur de la India era más tradicional, más conservador. Por ejemplo, Parashara produce un avatar con Satyavati
en el sur de la India, que era así como el cinturón de los Vedas, como Bible Belt, era el Veda Belt. Y eso no, los suttas que narraban la historia no podían decir eso, que un avatar nació fuera de matrimonio. Entonces, en las ediciones del sur de la India hay un matrimonio, ceremonia casi interminable, así hindú más o menos. Pero una cosa sobre eso que, ¿cómo se dice? La escrita, writing. Sí, escritura. La escritura empezó en la India, parece, de toda la evidencia que tenemos mucho después que Mesopotamia. Pero sin duda que la primera escritura son los, ¿cómo se dice? Edictos de Ashoka. Y que eso es millares de años después de Mesopotamia. Y también yo adiciono un siglo II por conservatismo cultural, la idea de escribir una escritura. Pero finalmente, y cuando se escribe, obviamente, el texto se fija mucho más. Pero en la India no era un país, era como Europa, con muchos países y muchos alfabetos. Muchas regiones tienen no solo su propia lengua, entonces diferentes recensiones del Mahabharata eran mutuamente inteligibles, mismo el texto escrito en muchas partes. Y bueno, pero lo que podemos decir es que estudiando los diferentes textos, como decimos, podemos claramente identificar que son diferentes recensiones de básicamente la misma historia. Y la mayoría de los, ¿cómo se dice? Variantes. La mayoría de los variantes, la mayoría no son importantes. Y a veces, pero hay capítulos enteros y Suktankar, no sé por qué, pero él coloca a veces en sus apéndices capítulos, varios capítulos que están en un texto, pero a pesar de todas las diferencias, sin duda, es una tradición textual. Es básicamente la misma historia con muchas variantes. O sea, no es que en un texto hay 8 Pandavas, en un texto 5, en otro 3. O sea, sí, ¿cómo se dice outline? Sí, El esquema. esquema básico. Sí, esquema básico. Sí, la trama, el esquema básico es lo mismo. Y los variantes son exactamente eso, variantes sobre la misma historia. Había una pregunta por allá que tenía el compañero. Sí. ¿Cómo está haciendo para reconstruir la historia del Mahabharata, que va a ser su próximo libro? Sí, ya está por salir. Infomercial ahora. ¿Cómo que? Yo creo que va muy bien. Yo estoy tratando de aplicar. En Bhagavad Gita, como sabemos, Krishna habla de los 3 gunas y yo no soy de la escuela de que no hay una humanidad en común. Inclusive Krishna dice en Bhagavad Gita 18:20, el verso, que en bondad, sattvika jnanam, en conocimiento, conciencia que está en bondad o en sattva, uno puede ver más allá de la superficie de las cosas que hay una unidad, igualdad de todos los seres. Y que en pasión, Rajasa Jnanam, que es 18:21, en Rajasa Jnanam uno solo puede ver la superficie. Entonces, para mí, los que dicen que no se puede comparar, no se puede entender, no, para mí eso es Rajasa Jnanam. Pero hay un nivel, yo estoy convencido, por mi propia experiencia, de que hay una universalidad y hay una igualdad, que hay una humanidad que es igual para con todos y se puede entender. Entonces, aplicando eso, muchas cosas interesantes. También estudio mucho la geografía
para dar un ejemplo de para mí una corrupción debido a un tipo de, chauvinismo dentro del sur de Asia. Hay una figura en la segunda generación que es Satyavati, la honesta, ¿verdad? Satyavati, que es la heroína del primer volumen de mi serie de libros, porque yo la admiro muchísimo y la veo como una gran persona. Pero ella, en la tradición hindú, y no en la tradición del Mahabharata, es mal vista como una persona que aprovechaba, o sea, que causaba problemas para otras personas para ganar lo que ella quería. Para confirmar, voy a escribir su nombre, si ustedes busquen en Wikipedia, que es la Biblia de hoy en día, sí, Satyavati. Y el artículo no contestado en Wikipedia sobre Satyavati dice que es mal y que aprovechador y todo, y nada de eso está en el texto. Entonces, así como yo di el ejemplo de Van Buitenen, de que él critica en forma un poco grosera el texto sin entender el texto, dentro de la tradición hindú, podemos decir, hay conceptos falsos. Hay conceptos falsos dentro de la tradición. Y un ejemplo es Satyavati, que no hay una palabra en Mahabharata que indique una mancha en su carácter. Inclusive es la madre de una avatara y la gran reina de Shantanu, y ella que salva la dinastía Kuru cuando ella insiste que las viudas de las viudas de Vichitravirya tienen que de alguna u otra manera procrear, ¿cómo se dice? Herederos. Si no, la dinastía Kuru, que está protegiendo el mundo, se va a parar de existir. Ella salva en ese sentido, salva el mundo, en términos del mundo de Mahabharata, salva el mundo y es madre de un avatar y se presenta en una forma para mí muy injusta en el Mahabharata, y ese artículo en Wikipedia es obviamente escrito por un hindú y nadie contestó el artículo y para mí es falso. Así que de ambos lados se da el ejemplo en el Bhagavatam, es como una hormiga que está en una, ¿cómo se dice? Log, un tronco que está en llamas en ambos lados. Entonces, tanto del lado académico occidental como a veces del lado hindú, se distorsiona lo que dice el texto. Respecto de lo que usted presenta, sabemos que formalmente hay reconocidas unas 7.000 lenguas y que se está haciendo un esfuerzo enorme, inclusive hay una institución inglesa que está haciendo un diccionario hablante para personas no alfabetizadas y que puedan aportar registros históricos que se han ido perdiendo a través del tiempo. Respecto a lo que usted presenta de ciertas versiones discrepantes entre un aspecto histórico y otro, ¿cree que debemos resignarnos a que se va a perder un montón de información relevante que va a ser de soporte para esta reconstrucción histórica? Bueno, el Bhagavatam al rescate, voy a explicar que dentro de la tradición Vaishnava, o mismo más allá de Vaishnava, se puede decir, porque hoy en día se puede decir hindú porque es un hecho histórico contemporáneo, que el Bhagavatam, comparado con Mahabharata, no es un texto corrupto. Inclusive yo recuerdo que una vez, antes de estudiar en Harvard,
yo di una conferencia, fui invitado por el Departamento de Religión a dar una conferencia allá, y antes de la conferencia yo hablaba con Gary Tubb. No, estoy... No, es otra historia, perdón. Sobre... sobre la... Repite la pregunta porque entré en otro momento de historia. Sí. Rápido, son dos palabras. Sintéticamente, sí, tenemos que resignar. Sí. No, era otro profesor de Harvard, así que no estaba en otro planeta. H.H. Ingalls, que era un sánscritista muy famoso en el siglo XX, por muchos años jefe del departamento de sánscrito en Harvard. Y él dijo que entre todos los libros que él había leído en tantas lenguas, que el más impresionante era el Bhagavatam. Así que el Bhagavatam es una obra maestra, y si comparamos la edición crítica del Bhagavatam con Mahabharata, la diferencia es enorme, porque hay una edición crítica del Bhagavatam, pero los variantes son muy pocos y triviales comparado con Mahabharata. Dentro de la tradición Vaishnava, si no fuera, el Bhagavatam es aceptado como algo autoritativo. Por ejemplo, en la tradición Gaudiya Vaishnava, el teólogo más prominente es Jiva Goswami, que vivía casi contemporáneo de Chaitanya. Él escribió 6 libros llamados Shat Sandarbha, los 6 Sandarbhas, que era un género en ese entonces. Y él dice en Tattva Sandarbha, que es un libro sobre epistemología, él dice que el libro más importante, más autorizado para nosotros es el Bhagavatam. Y es muy importante porque el Bhagavatam mismo alega que está corrigiendo el Mahabharata. Porque en el primer canto del Bhagavatam, o Skanda, es la palabra en sánscrito. En el capítulos, los capítulos 5 y 6, Vyasa, autor de tantos libros, de repente se encuentra triste, deprimido y no puede entender por qué. Y él dice que yo seguí todas las reglas y mi práctica espiritual es impecable, yo quería servir. ¿Cómo es posible que soy miserable? Ahí viene su guru al rescate, así Narada. Su guru viene y dice que el problema es que en tu deseo de, vamos a decir, construir un puente literario para que la sociedad materialista pudiera apegarse a esa literatura como Mahabharata, y también dividió los Vedas, que, como se dice, que diste demasiado, o sea, hiciste demasiado compromiso y no explicaste directamente la filosofía que aceptamos o la historia realmente como era. Entonces, Vyasa acepta ese regaño, se puede decir, o esa crítica de su gurú, y Narada se va, literalmente volando, y Vyasa se pone en meditación, y es muy interesante porque en meditación, Samadhi, él ve los 3 grandes tattvas, las tres categorías ontológicas, que son Vishnu Tattva, la categoría ontológica de Dios, una categoría solo con un miembro, y después Jiva Tattva, la categoría de seres vivientes como nosotros, y finalmente Prakriti. Entonces él ve las grandes categorías del universo, y ahí empieza a recontar la historia, contar de nuevo, y él empieza, y para el resto del primer skanda, primer canto del Bhagavatam, la mayoría de sus capítulos,
es Vyasa corrigiendo el Mahabharata. Por lo menos eso es lo que el Bhagavatam presenta. Entonces, obviamente para una persona fuera de la tradición eso es el Bhagavatam. Para personas dentro de la tradición eso es muy importante. Y así tenemos otra visión y esa narración del Bhagavatam sobre los eventos importantes en el Mahabharata es más en un sentido coherente. Y para dar un ejemplo, una de las historias más famosas del Mahabharata es la escena en donde Draupadi, esa gran mujer, está siendo amenazada por los Kurus en la Duty Sabha, la sala de juegos. Y ella reza a Krishna, Krishna manda una cantidad ilimitada de saris, según los hindús, a pesar de que la evidencia es que las mujeres no se vestían con saris en ese entonces, pero y Krishna la salva. Hay problemas con esa historia y casi me quieren decapitar en la sociedad Vaishnava por decirlo, pero que me decapitan, pero lo creo. Y eso es que primero, ¿cómo es posible en una sociedad civilizada que se puede apostar una mujer? Eso es, en el sentido negativo, tengo que decir en Argentina, bárbaro. ¿Verdad que bárbaro es positivo en Argentina? Eso es un acto de tanta maldad. ¿Cómo podemos respetar una civilización que permite eso? Y una persona en el Mahabharata, un texto a veces contradictorio por ser corrompido, una persona se levanta en una asamblea importante y declara que las mujeres no son propiedad, que no se puede comprar o vender mujeres. Y la persona que se levanta en la gran sala de asamblea, la persona es Krishna. Y el contexto es cuando Subhadra, la hermana de Krishna y Arjuna, se van. Deciden, ¿cómo se dice en español? Elope. Cuando hombre y mujer sin permiso de nadie se escapan. Sí, se escapan juntos y ahí los Yadus están furiosos porque Arjuna no nos mostró respeto, no nos pidió bendiciones, no nos dio regalos, nada. Y están furiosos. Krishna se levanta y dice, cálmense. Las mujeres no son propiedad. Entonces, la idea de un juego, de apostar, la esposa, yo creo que es completamente incompatible con una sociedad civilizada. Además, el Bhagavatam menciona 5 veces, como se dice, cuéntalas. El Bhagavatam menciona 5 veces el insulto a Draupadi. Pero en cada una de las 5 veces, el Bhagavatam dice que la ofensa fue tocar su cabello. Y hay que entender por qué, cómo puede ser, porque dentro de esa cultura, en el Mahabharata, en el Bhagavatam, hay un, como se dice, simbolismo anatómico. Anatomía, ¿verdad? Hay un simbolismo anatómico que es súper importante. Para dar un ejemplo, en la cultura hindú y cultura vaishnava, todo es servir los pies, adorar los pies. Entonces se puede suponer que un buen discípulo o discípulo tiene que ser un pedicuro o algo así. Porque todo es servir los pies y... No, pero los pies son simbólicos. Eso significa servicio humilde. La cabeza tiene un simbolismo importantísimo.
para dar un ejemplo de algo que es inconcebible hoy en día en Occidente. En el Bhagavatam, primer canto, cuando Vyasa está recontando la historia del Mahabharata, que Ashwatthama, el hijo de Drona, mata a los 5 hijos de los Pándavas con Draupadi mientras duermen, que es un crimen horrífico. Entonces, Krishna y Arjuna van atrás, Ashwatthama lo llevan preso, y el Bhagavatam específicamente dice que lo trajeron al campo militar de los Pándavas a Draupadi como si fuera un animal, así con cuerdas, lo arrastraron como un animal. Y cuando llegan ahí, 2 grandes almas, Bhima, sin ninguna sorpresa, quiere matarlo inmediatamente. Pero Draupadi dice en sánscrito, muchatam esha, suéltalo, porque no quiero hacer su madre sufrir como yo estoy sufriendo. Entonces Krishna está en el medio, y 2 grandes devotos de Krishna, uno dice mátalo, el otro dice suéltalo. Entonces Krishna toma el camino del medio, y es una cosa completamente incomprensible para nosotros, y a Ashwatthama le corta el cabello. Y el Bhagavatam dice que eso es la forma de matar a un brahmana culpable. No hay así matanza física, dáhica, física del cuerpo. Y para nosotros, una persona mata a 5 inocentes y se le corta el cabello. Pero en esa cultura, y se ve un poco todavía entre los, por ejemplo, en la cultura islámica, si uno tira un zapato, es una ofensa insoportable. Entonces, por eso, con Draupadi, el hecho de que los kuros la agarraron pelo cabello fue una ofensa capital, una ofensa castigada por muerte. Inclusive Draupadi declaró que todos los hombres que me humillaron así, que sus esposas también van a soltar su cabello en sus funerales. O sea, los condenaron a la muerte. Y se dice que Krishna supo de la maldición de Draupadi, y Krishna dijo que personalmente lo voy a imponer, que todos ellos van a morir. Entonces, eso es la versión, bueno, se puede reconstruir la mitad del Bhagavatam y también del Mahabharata. Otra prueba de que no era permitido en esa cultura apostar a una mujer, y que Krishna, no es que Krishna vino, y es una historia que todo el mundo adora, ay, Krishna, salve, pero la próxima vez, después de esa ofensa contra Draupadi y la maldición a muerte de los ofensores, la próxima vez en Mahabharata, que Krishna y Draupadi se encuentran, Draupadi dice, ¿por qué no me ayudaste? Cuando yo así estuve allí en esa sala de juegos, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no me ayudaste? Y Krishna dice, porque exactamente en este momento, Salva, con su avión, palacio volante o algo, Salva atacó Dwarka. Y por eso, entonces, si Krishna hubiera realmente venido con un zar infinito, porque Draupadi dijo que ¿por qué no viniste? ¿Por qué no me ayudaste? Además, ese incidente nos muestra cómo se dice, alinear el 10º canto, 10º libro del Bhagavatam, son los pasatiempos de Krishna con Mahabharata, porque ese evento de que Salva atacó a Dwarka, en Mahabharata está
cerca del, no el comienzo de la historia, pero no muy lejos en la historia, porque eso es el momento que los Pándavas pierden Indraprastha y tienen que ir en exilio. Entonces todavía la mayor parte de la historia está por venir, mientras que en el 10º canto del Bhagavatam, la historia de Draupadi o de Shalva es casi el final del 10º canto del Bhagavatam, casi el final de los pasatiempos de Krishna. Así que, y Krishna se retira de actuar personalmente como kshatriya, como guerrero, y trabaja a través de los Pándavas, bueno, para personas interesadas en las cronologías comparadas de los dos libros. Una más. Sí, estamos un poco sobre la hora, pero bueno, La última. Respecto del Bhagavatam, nosotros podemos ver como un lector objetivo que se han incluido muchas historias para destacar algo de pueblos, aldeas o personas que... Todo en el Bhagavatam no es prescriptivo, hay muchas cosas que son descriptivos, así como en el Viejo Testamento. Es un error pensar que todo que se describe se prescribe. Más una pregunta, tal vez, ¿sí? Gracias por su charla. Gracias a ti por venir. Gracias. Lo vengo escuchando en distintas charlas y de alguna manera siento que se trata de buscar como la parte empírica de distintos relatos. Por ejemplo, ahora estamos hablando del Mahabharata y usted hace un rato mencionaba esto del parampara o de la sucesión o de la transmisión que en un momento fue oral y después fue escrita, que viene de maestros a discípulos. Entonces nosotros como estudiantes de estas literaturas, ¿cuánto peso tiene la importancia de aceptar como verdadero aquello que viene a través de una sucesión o del parampara? O sea, como estudiantes, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, eso depende de la experiencia de uno. Eso creo que es muy brevemente, que no hay tiempo. Aristóteles dijo, por lo menos en la escuela, tal vez sin esa terminología, pero en la escuela de Aristóteles se estableció la terminología de física y metafísica. Y que una epistemología que solo cuenta o solo acepta la física, obviamente no puede explicar nada como justicia, igualdad, belleza, moralidad y todo lo demás. Entonces, sin entrar demasiado en filosofía técnica, pruebas, evidencia, pramana en sánscrito, no puede ser meramente física, porque el mundo en que vivimos, no podríamos vivir en este mundo si evidencia fuera solamente física y no metafísica. Inclusive en democracias, derechos humanos, todo eso se subordina la física a la metafísica. O sea, principios metafísicos como igualdad, justicia, son más importantes que hechos físicos de que nadie es igual. Podemos hablar de música, de deportes, podemos hablar de poder físico, de inteligencia, de cualquier cosa, y obviamente no hay ninguna prueba empírica que se pueda imaginar que nos va a decir que somos iguales. Sin embargo, eso es un hecho físico. Hay un hecho metafísico que es más importante, que somos iguales. Así que sería absurdo construir una sociedad, un sistema de jurisprudencia, de imponer ciertos puntos de moralidad y todo eso, y después negar que la metafísica es un componente esencial en cualquier epistemología. Pero voy a parar ahí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, señor. Tenemos unos dulcecitos para cada uno para